A ver, ¿qué tal si les digo que el arma más poderosa contra el cáncer no está en un laboratorio ni en un frasco, sino que ya la tenemos dentro? Y no es ciencia ficción. Esta es la historia, la increíble historia de cómo estamos aprendiendo a desatar el poder de nuestro propio sistema inmune. Pensemos en esto como una carrera armamentista de un siglo, llena de giros, de estrategias, contraataques y al final una nueva era de esperanza. Ok, para entender esta revolución vamos a recorrer 5 etapas clave. Primero, una idea que en su momento fue, una locura. Después, cómo el tumor se las ingenia para escapar. Luego, el gran ajá, cómo le quitamos los frenos al sistema inmune. De ahí saltamos a los fármacos vivos diseñados, que es increíble. Y terminaremos echando un vistazo a lo que viene, a la nueva frontera terapéutica. Bueno, todo empieza con una pregunta que, hoy nos parece súper simple, pero que en su momento fue, profundísima. ¿Y si el cuerpo ya sabe cómo pelear contra el cáncer? O sea, lo que hoy damos casi por sentado fue una idea tan radical que tomó más de 100 años de batallas y descubrimientos para que llegáramos a donde estamos hoy. Miren esta línea de tiempo, porque de verdad cuenta una historia de perseverancia que es increíble. Fíjense en los saltos. A finales de 1800, un tipo llamado William Coley, un verdadero visionario, inyectaba bacterias en tumores. Una locura para la época. Pero, ¿saben qué? Funcionaba. Y después de eso, casi nada. Silencio. Pasan casi 70 años hasta que la idea de la inmunovigilancia por fin se pone sobre la mesa. Y aún así, tuvimos que esperar hasta el 2001 para tener la prueba definitiva. Pero a partir de ahí, ¡boom!, todo explotó. La primera aprobación en 2011, el Nobel en 2018. Es un recordatorio brutal de que las grandes revoluciones a veces se cocinan a fuego muy, muy lento. Esta pelea entre nuestro sistema inmune y un tumor no es una batalla de un solo round, es más bien una obra en 3 actos. El primer acto, eliminación. Aquí nuestros defensores ganan la partida. El segundo, equilibrio. Aquí la cosa se pone tensa. Hay una especie de empate. Un punto muerto donde el sistema inmune contiene al tumor, pero este sigue ahí, calladito, evolucionando bajo prisión. Y el tercer acto, el que no queremos ver, escape. El tumor aprende a burlar las defensas y empieza a crecer sin control. Y esto es súper importante. Significa que para cuando se diagnostica un cáncer, ese tumor no es un novato, ya es un maestro del escape, un veterano de guerra. Ok, entonces ahora vamos a meternos, por así decirlo, en la cabeza del enemigo. Si nuestro sistema inmune es tan poderoso, ¿cómo diablos es que un tumor se le escapa? Bueno, la respuesta es que el tumor ha desarrollado un manual de trucos de verdad súper sofisticados para hacerse invisible o incluso para devolver el golpe. El concepto clave para entender esto se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Lo vamos a llamar MHCI, que es más fácil. Imagínense que es como la credencial de identificación de cada célula de nuestro cuerpo. En su superficie, esta credencial está mostrando pedacitos de todo lo que pasa adentro. Y nuestras células T, son como guardias de seguridad de élite, patrullando constantemente, revisando esas credenciales. Si una de ellas muestra algo raro, algo sospechoso, como una proteína de cáncer, ¡zas!, la célula T la detecta y la elimina. Así es simple. O así debería ser. Y aquí, justamente aquí, es donde vemos la astucia del tumor. Este es su manual de trucos. ¿Qué hace? Lo primero, lo más obvio, esconde su credencial. Simplemente baja la expresión de MHCI y se vuelve invisible. Pero no para ahí. También puede crear a su alrededor un ambiente tóxico que básicamente desarma nuestras células inmunes, o peor aún, recluta a células traidoras que le dicen al resto del sistema, tranquilos, aquí no pasa nada. Y quizá la jugada más, brillante y perversa de todas, secuestra los interruptores de seguridad de nuestro propio cuerpo, los que están diseñados para que no nos ataquemos a nosotros mismos, y los usa para apagar a las células T que vienen a atacarlo. Y es precisamente en ese último truco, en ese secuestro de los interruptores de apagado, donde la ciencia encontró por fin una grieta en la armadura del cáncer. Esto nos lleva directo a la primera gran revolución de la inmunoterapia moderna. Para entenderlo bien, pensemos en esto. Nuestro sistema inmune tiene sus propios frenos. Son naturales, se llaman puntos de control, y están ahí para que nuestras defensas no se pasen de la raya y nos ataquen a nosotros mismos. Uno de los frenos más importantes se llama PD1/PDL1. ¿Y qué es lo que hace el tumor?
Algo increíblemente astuto. Aprende a poner el ligando PDL1 en su propia superficie. Es literalmente como si le pusiera una bota de esas para inmovilizar autos al pedal del freno de cada célula T que intenta atacarlo. La frena en seco. Y aquí es donde la terapia es simplemente brillante. Los inhibidores de puntos de control son, en esencia, un bloqueador de frenos. Son anticuerpos diseñados para meterse justo en medio, entre el tumor y la célula T, y evitar que el tumor pueda pisar ese freno. Es literalmente quitarle esa bota inmovilizadora al sistema inmune, para que el motor vuelva a revolucionarse y lance el ataque que siempre debió lanzar. Ahora, lo interesante es que no todos estos inhibidores funcionan de la misma manera. Tenemos, por ejemplo, los anti-CTLA4. Estos actúan en una etapa muy temprana, allá en los ganglios linfáticos. Son como el sargento instructor que recluta y entrena a un ejército de células T nuevo y más diverso. Por otro lado, los anti-PD1 son diferentes. Ellos actúan ya en el campo de batalla, dentro del tumor, y su trabajo es revitalizar a los soldados que ya están ahí, pero que están agotados por la lucha. A ver, quitar los frenos ya es algo increíble, pero ¿y si pudiéramos ir un paso más allá? ¿Qué tal si en lugar de solo liberar a nuestros soldados, pudiéramos, no sé, sacarlos del campo de batalla, llevarlos a un campo de entrenamiento y reequiparlos como una fuerza de élite, diseñada para cazar a un enemigo muy específico? Bueno, pues bienvenidos al alucinante mundo de los fármacos vivos. El proceso es pura ciencia ficción hecha realidad. Primero se toman las células T de la sangre del propio paciente. Luego, en el laboratorio, se les hace una especie de hackeo genético. Se les mete un receptor nuevo llamado CAR. Piensen que es como instalarles un sistema de guiado por GPS súper avanzado y un arma de altísima precisión. Todo en uno. Estas nuevas supercélulas se multiplican por miles de millones y se vuelven a infundir en el paciente. Es literalmente un ejército vivo, personal, entrenado y listo para cazar. Pero ojo, que la terapia CAR-T no es la única que existe. Miren esta tabla para que vean las diferencias. La terapia TIL es como encontrar a los soldados que ya lograron meterse en el tumor y simplemente clonarlos para tener más. La CAR-T, como ya vimos, les da un equipamiento totalmente nuevo, sintético, y la TCR-T es un poco más sutil. Es como mejorarles las gafas de visión nocturna a las células T, para que puedan ver objetivos que se esconden adentro de las células del cáncer. Y fíjense en las fechas. 2 de estas terapias se aprobaron en 2024. Esto nos dice que el campo está avanzando a una velocidad de vértigo. Y quiero que nos quedemos con este número por un segundo. 2017. Puede que suene como un año más, pero créanme, en la historia de la medicina es un antes y un después. Fue el año en que se aprobó la primera terapia CAR-T. Fue el momento exacto en que la idea de un fármaco vivo dejó de ser una teoría de laboratorio para convertirse en una realidad que salva vidas. Pero la historia, por supuesto, no termina ahí. Si creían que los fármacos vivos ya eran el límite, pues agárrense. La innovación no solo sigue, sino que está acelerando y nos está llevando a una nueva frontera, con estrategias que, de verdad, parecen sacadas de una película. En esta nueva frontera hay, digamos, 2 enfoques que son geniales. Por un lado, están las vacunas personalizadas. Lo que hacen es analizar el código de barras genético único de un tumor para crear una vacuna que le enseña al sistema inmune exactamente a quién tiene que buscar y destruir. Es como darle un dossier de inteligencia completo. Y por el otro lado, tenemos los anticuerpos biespecíficos. Estos no enseñan nada. Estos ordenan. Imagínense que son como un policía que agarra una célula T de la solapa, la arrastra hasta una célula tumoral y le grita, ¡ataca a esta! Es pura fuerza bruta, pero vaya que es efectiva. Y justo como lo dice esta cita, toda esta innovación constante está haciendo una cosa, expandir nuestro arsenal terapéutico. Ya no se trata de buscar la bala de plata, se trata de tener un arsenal entero lleno de herramientas distintas, para poder elegir el arma correcta para cada tipo de batalla. Y aquí está el gran salto, el cambio de mentalidad. Miren, ya no se trata solamente de liberar al sistema inmune y cruzar los dedos. No, ahora estamos en un punto en el que podemos darle instrucciones, podemos ser el GPS, podemos dirigir su ataque con una precisión que antes era impensable. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad redefine todo. A ver, cuando tomamos células de una persona,
las reescribimos genéticamente y las devolvemos al cuerpo como una terapia viva, que aprende, que se adapta, que persiste. ¿En qué punto se borra la línea entre la medicina y la biología? La respuesta a esa pregunta no es solo fascinante, es la que va a definir el futuro de la lucha contra el cáncer y, quién sabe, quizá hasta de lo que significa estar vivo.